Buenas chicos y bienvenidos a una nueva clase de química, clase número 2. La clase de hoy es teoría atómica, ¿no? Bueno chicos, vamos a ver las diferentes teorías atómicas que hemos visto a través del tiempo. Que vamos a ver a través del tiempo. Primero que nada aclarar qué es un átomo, ¿no? El átomo es una porción de materia de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Como sabemos, el cuerpo, como tal, por medios físicos podemos romperlo hasta molécula, y una vez que llegamos a átomos, es la mínima porción en la cual este elemento o cuerpo va a conservar sus propiedades y características. Si yo lo divido a partículas subatómicas ya químicamente, esto dejó de ser, por ejemplo, esto era potasio. Lo dividí hasta el átomo. Hasta acá sigue siendo potasio. Si lo sigo dividiendo, ya no es potasio. Va a ser partículas subatómicas, pero ya no tiene las propiedades del potasio. ¿Entendido, chicos? Bueno, ahora, más adelante vamos a aclarar qué es el quark, ¿no? El quark, que todos hablan de ello. Los átomos de cloro, de hidrógeno, se unen y se reordenan para poder hacer reacciones químicas. Es importante conocer el átomo. Vamos a ir viendo la evolución de lo que es átomo a través de la historia. Pero ellos no lo llamaban átomo, los griegos no lo llamaban átomo. Ellos fueron los primeros en conocer y en tener ese razonamiento crítico muy por encima de la religión. ¿Por qué? Porque ellos no hacían caso o caso omiso a lo que les decía su religión de ellos, ¿no? Ellos eran griegos y venían supuestamente del dios Zeus, que existía Afrodita. Ya, ellos dejaban de lado esto para poder concentrarse en la ciencia y poder pensar de manera distinta. Entonces, ellos le daban un significado que se llama Arye, ¿no? Como vemos acá, el Arye es el principio natural o fundamental. O sea, para ellos su átomo era el Arye, ¿no? Todas las concepciones griegas filosóficas, para ellos su átomo era el Arye. El primero de ellos es Tales de Mileto. Si se acuerdan, ¿no, chicos? ¿Qué significa 624 y 525 a.C.? Esa es su época en la que vivió. Ya, vamos primero con esto. Tales de Mileto decía que todo proviene del agua. El agua está en todo. Todo tiene humedad, por eso es que todo está conformado del agua y el agua es la madre de todo, chicos. Es lo que decía Tales de Mileto. Acá, para aclarar, 600, mira, como vemos acá, él nació en el 624 y murió en el 525. No entiendo, profe, ¿cómo puede retroceder en el tiempo? ¿Qué es? Marty McFly de Volver al Futuro. No, chicos, mire. Vamos a ver, esta es la línea histórica. Hay un hito que marcó un comienzo y un fin. Todos los que vivieron antes de la llegada de Cristo se les llama el siglo antes de Cristo. Y todo lo que viene después, hasta hoy como lo conocemos 2020, se le llama el siglo después de Cristo. Entonces, ellos vivieron antes de Cristo. 500 antes de Cristo, entonces ellos iban en cuenta regresiva negativa, ¿no? O sea, van retrocediendo hasta el cero. Hasta que llegó Cristo, como se dice. Esto se le llama hito histórico. Es un hecho histórico que marca un comienzo y un fin. ¿Sí, chicos? O sea, la llegada de Cristo fue un hito histórico que marcó. Entonces, este AC significa antes de Cristo. Es por eso que tú vas a ver que acá en Aristóteles nació del 624 y murió en el 525, porque está en retrospección, pues. O sea, está en sentido decreciente, ¿sí? Hasta la llegada de Cristo, que es el 0, y luego para adelante es hasta hoy en día como lo conocemos, ¿no? Vamos a ver que del 0 para adelante es como va avanzando ya progresivamente, ¿sí? Ascendentemente. Todo, aclaramos esto, entonces seguimos. Primero fue Tales de Mileto, luego viene Anaxímenes. ¿Qué decía Anaxímenes? Anaxímenes decía que todo está en constante caos y todo proviene del aire. Entonces todos estos filósofos hablaban de un Arye, un solo elemento. Heráclito de Éfeso decía que el fuego era el que había creado todo por la teoría del flogisto, ¿no? Vamos a ver que existen otros más que combinan todo esto, ¿no? Fuego, aire, agua y tierra, como Empédocles, y el amor lo junta y el odio lo separa. Y Aristóteles, que era el pupilo de Empédocles, decía lo mismo, pero con un cuadro que había segmentado y
decía que el calor se forma del aire y fuego, la sequedad del fuego y la tierra, el frío del agua y la tierra, y la humedad del aire y el agua. O sea, ya lo había consolidado como una teoría más compacta, ¿no? Hasta que llegaron estos dos investigadores científicos que decían que, bueno, se dice que ellos estaban una vez en su laboratorio investigando y de pronto comenzaron a oler el pan que se estaba horneando recién a la esquina donde ellos trabajaban. Y es entonces cuando ellos se preguntan, pero ¿cómo es que mi olfato puede recepcionar el aroma del pan si el pan está a una esquina de mí? Y entonces elucubraron, o sea, imaginaron, desprendieron una idea gigante y dijeron, wow, debe haber un tipo de partículas que se mueven a través del aire y llegan a mis fosas nasales, a través de las cuales yo puedo oler ese aroma. Y por supuesto que tenían razón. Y a esas partículas ellos le llamaron átomos. Fueron los primeros en llamarle átomo. Sin embargo, en ese tiempo, hablar de una teoría tan compleja como esta que era el átomo, en ese tiempo Aristóteles estaba en todas las de ganar, porque él era el que había descubierto muchas cosas, era como el más sabio de su época. Y todos creían en lo que decía Aristóteles. Sin embargo, Aristóteles estaba equivocado. Y Leucipo y Demócrito eran los más acertados. Sin embargo, no se toma en cuenta lo que dice Leucipo y Demócrito porque Aristóteles era el más famoso en ese tiempo. Y bueno, lo dejan de lado por mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que un gran científico vuelve a este tema en el siglo XIX. Bueno, no le echamos la culpa a todo a Aristóteles, no, tampoco es como que la culpa, sino que es una serie de eventos históricos que confabularon para que la ciencia no se desarrolle. Entonces no es hasta 1808 en el que Dalton, el padre de la teoría atómica moderna, por favor, apunten eso, el padre de la teoría atómica moderna, comienza a dar sus postulados. ¿Que cuántos postulados son? 4. Todos los elementos químicos están constituidos por átomos, los cuales son partículas invisibles, indivisibles e indestructibles. Primer punto que se deben saber. Todos los elementos químicos están formados por átomos. Punto. Y las cuales son invisibles, indivisibles e indestructibles. Es lo que decía Dalton. No es lo que ahora se dice del átomo, sino que es lo que decía Dalton y es lo que deben saber ustedes. Son 4 postulados que deben saber. Los átomos de un mismo elemento presentan igual tamaño, masa y otras propiedades. Claro, los átomos, como habíamos visto al comienzo, los átomos acá, en el nivel atómico, los átomos son los mismos en cualquier elemento, ¿no? Este es un átomo de este elemento y este es el átomo de otro elemento. Son lo mismo, ¿sí, chicos? ¿Qué dice? Los átomos de un mismo elemento presentan igual tamaño, masa y otras propiedades. Del mismo elemento nada más. Los átomos de elementos diferentes presentan propiedades diferentes. Ya, claro, ¿no, chicos? Los átomos de un mismo elemento iguales o similares. Átomos de elementos diferentes, propiedades distintas. En una reacción química los átomos solo se ordenan o se reordenan de manera que la reacción se lleve, pero no se destruyen ni se desaparecen, solo se reordenan. Y lo cual ocurre en proporciones numéricas simples, chicos. El siguiente en dar un aporte a la teoría atómica es Joseph Thomson, ¿no? El que descubrió el electrón también. ¿Qué quiere decir Thomson? Utiliza el tubo de rayos catódicos para poder evidenciar un campo eléctrico en el cual se evidenciaba también el electrón, chicos, a través de este rayo catódico, ¿sí? Él concluyó que existen partículas con cargas nucleares dentro del átomo y los llamó electrones. Bueno, él propuso un modelo atómico llamado budín de pasas, que era una estructura atómica en el cual dentro habían incrustados electrones, ¿no? El siguiente es Rutherford, el cual hizo un experimento llamado el pan de oro, donde descubre el núcleo atómico y descubre el protón. A ver, vamos recontando, ¿no? Dalton descubre el átomo,
Descubre que existe un átomo, todo, pero no sabía que habían cargas nucleares como el protón, el neutrón, el electrón. Thomson descubre el electrón y entonces dice que el electrón está incrustado dentro del núcleo y es como un budín con pasas. Las pasas serían los electrones, ¿no? Hoy en día en el Perú lo llamaríamos panetón con pasas, ¿no? Panetón, ya chicos. Entonces, el siguiente cuál sería Rutherford, que descubre el protón. Descubre el electrón, él descubre que dentro hay una carga positiva, que es el protón, ¿sí? Y él da un modelo atómico llamado el sistema planetario, que es muy parecido a un sistema planetario, su modelo atómico. ¿Sí, chicos? Pero tenía algunas inconsistencias. Entonces, esas inconsistencias Niels Bohr las pule. Estas inconsistencias que tenía Rutherford, Bohr las pule. Bohr, por supuesto, era discípulo de Rutherford. Rutherford, sin descartar el modelo de Rutherford, propone los siguientes postulados. ¿Cuántos postulados hubo? 4 postulados. El primero, los electrones giran alrededor del núcleo, en estado de equilibrio, debido a las fuerzas que actúan sobre él, se anulan entre sí. Segundo postulado, los electrones solo pueden girar en ciertas regiones llamadas niveles de energía. Tercer postulado, cuando un electrón gira en un nivel u órbita permitida, no emite ni absorbe energía. Cuarto postulado, el electrón emite energía cuando se acerca al núcleo y absorbe energía cuando se aleja de él. Sí, chicos, Niels Bohr decía esto. El último y el más actual es Bohr-Sommerfeld, en 1913, que dio a luz la existencia de subniveles de energía y sostuvo que también los electrones sin órbitas circulares y también seguían de órbitas elípticas. Entonces, netamente en la actualidad se descubrió nada más los comportamientos de los electrones, ya que es esto lo que nos preocupa, porque estos, como dice Niels Bohr, emitían energía y absorben energía. Entonces, lo que nos preocupaba era que no podíamos describir cómo se comporta el electrón, ya que el núcleo permanece estático, o sea, vibrando nada más, pero no podíamos saber con claridad qué era un electrón. Es por eso que Sommerfeld lo estudia a fondo. Ahora vamos a ver una serie de partículas subatómicas que vamos a ver que son los leptones, partículas de interacción débil, parecen no tener ninguna estructura, y la otra son los hadrones, que son las partículas constituidas por quark. Los leptones, que son partículas de interacción débil que no tienen estructura, son el electrón, el neutrino y el muón. Los hadrones se dividen en bariones y mesones. Los mesones tienen spin y están formados por 2 quarks. Spin quiere decir que tiene sentido. Pueden girar en sentido horario o en sentido antihorario. Y los bariones también tienen spin fraccionarios. Están formados por 3 quarks. Protón, neutrón y perón. Entonces, si te dicen un protón, ¿qué es? Es un hadrón en el subgrupo de los bariones. ¿Y el electrón qué es? Un leptón. Simple. Sí, chicos, esto quiero que se lo aprendan. Es necesario, pero solamente donde están ubicados los electrones, los protones y los neutrones. Nada más. ¿Dónde están ubicados los neutrones? En los bariones. Tienen spin fraccionario. Eso no es necesario. Solo donde están ubicados. Y los hadrones y leptones, por supuesto. Eso sí, tienen que saber las definiciones de esos dos. Bueno, chicos, lo siguiente es la definición de quark. ¿El quark qué es? Es la partícula más pequeña de la materia. Ojo, no es donde se conservan las propiedades, es la partícula más pequeña de la materia. Como puedes notar, el átomo posee cerca de 200 partículas, de las cuales 3 de ellas describen el comportamiento del átomo. Se le denomina partícula subatómica fundamental. ¿Cuáles son estos? El protón, el neutrón y el electrón, chicos. Solo nos importa saber su carga relativa, que es más 1, que es positiva, neutrón 0 y el electrón negativo. Como sabemos, Rutherford descubrió el protón, Chadwick el neutrón y el electrón Thomson, como les dije, ¿no? Y sus masas, son importantes sus masas, ¿no? Como sabemos, ¿cuál es el más pesado? El neutrón. ¿Cuál es el siguiente más pesado? El protón. Y el menos pesado, el electrón. Simple. La representación de un núcleo, como lo vemos acá. El núcleo, en la parte de arriba, tiene que el número de masa. En la parte de abajo, el número atómico y al costado, a veces, el número de neutrones. Existen dos fórmulas. El átomo neutro, que
que el átomo neutro siempre tiene esta función, ¿no? Esta ecuación, el pescadito, ¿no? Pez, que protones son iguales a electrones y igual al número atómico. Y la otra fórmula es el asno, ¿no? Que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones, donde se puede deducir esta fórmula, que es la misma que la de arriba, solo si pasas a restar el Z. ¿Sí, chicos? Vamos a ver ejemplos, pero no quiero centrarme en los núcleos, sino quiero centrarme en que repasen esto de acá. ¿Quién propuso como Arjé el fuego, el aire, el agua, la tierra y que se unían por amor y se despejan por odio? Chicos, a ver, el fuego, aire, agua y tierra que se unían por amor y se despejan por odio, ¿quién lo dijo? Empédocles, chicos. ¿Quién propuso como Arjé el fuego? Heráclito de Éfeso. ¿Quién propuso como Arjé el agua? Tales de Mileto. ¿Quién es considerado el padre de la teoría atómica moderna, chicos? John Dalton, pues. ¿Quién propuso la existencia de un modelo atómico como sistema planetario en miniatura? Rutherford. ¿Cuántos postulados enunció Niels Bohr? 4 postulados. ¿Qué modelo propuso la existencia de subniveles de energía? Sostuvo también que los electrones pueden seguir órbitas circulares. También seguían de órbitas elípticas. ¿Quién propuso la existencia de subniveles de energía? Y sostuvo también que los electrones, a partir de seguir órbitas circulares, también seguían de órbitas elípticas. ¿Se acuerdan quién propuso esto? Bohr-Sommerfeld, pues el que estudió solo el electrón. Se define como la zona del átomo donde se encuentran los protones y neutrones. ¿Esa zona cuál es? ¿Campo magnético? No. ¿Campo de concentración? No. ¿Zona nuclear fuerte? No. ¿Zona extranuclear? En la zona extranuclear, electrones. Zona nuclear, protones y neutrones. La E, ¿no? Y eso es todo, chicos. Como les dije, esto de aquí, de los problemas, les voy a mandar foto en la clase misma, porque quiero que vean esto de acá también, pero no es en lo que nos vamos a centrar, ¿sí? Esto lo vamos a ver a grosso modo. Lo que quiero que se centren es en cada una de las teorías. Por lo menos que se aprendan las más importantes, que son la de John Dalton, la de Thomson, la de Rutherford y Bohr. La de Sommerfeld es mucho más sencilla porque solamente estudió el electrón, como ya sabemos, y la existencia de subniveles de energía es importante que sepan, y que vio el movimiento y la trayectoria del electrón, ¿sí? Bohr, sus 4 postulados, es importante que sepan que él descubrió que el electrón absorbe y emite energía y que solo pueden girar en ciertas regiones llamadas niveles de energía. Rutherford, el sistema planetario, descubrió el protón, ¿sí? Y es necesario que el sistema planetario era circular, no era elíptico, ¿sí? Rutherford, importante que sepas eso. Thomson descubrió el electrón, es importante su modelo de budín de pasas, no se olviden. Y Dalton con sus 4 postulados, que se lo deben de saber de memoria. Sí, chicos, eso es todo por hoy. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.